Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario. Sí, un poco lo que vos comentabas, bueno, se da esta situación que es un problema que viene de larga data, ¿no? O sea, recordemos que la familia Quesada ingresa a través del municipio, o sea, no es que es una situación donde ellos tomaron ese lugar, sino todo lo contrario, el municipio, en la época de Carlos Horacio González, se plantea tener un espacio para justamente tener animales y poder hacer y trabajar con el tema de los caballos, y después se van dando diferentes circunstancias donde la familia se empezó a quedar en ese espacio y en el medio no hubieron muchos reclamos del Estado, por eso continuó. Y bueno, en definitiva ahora entró en una etapa judicial donde ya hubieron dos sentencias y bueno, en la última no le dio favorable a la familia y bueno, estaría la orden de un desalojo, ¿no? Bueno, ayer se generó todo esto, mucha gente fue al lugar porque también recordemos, Maitén, que Junín de los Andes también tiene esas contradicciones, ¿no? Porque por un lado se habla mucho de la gente de campo, del caballo, de la fiesta del puestero, y hay ordenanzas que prohíben tener caballos porque son ordenanzas que son muy viejas y no hay espacio porque vos en tu casa, según las ordenanzas vigentes, no podés tener un caballo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos amantes de los caballos que tienen en ese lugar, ¿no? Así que ayer había alrededor de más de 100 personas que tienen sus diferentes galpones donde guardan sus animales, ¿no? Se ve una situación bastante compleja. Por un lado se aduce que son tierras para hacer vivienda, por otro lado hay estudios técnicos que hablan de que es una zona inundable, pero independientemente de esta situación, Maitén, un poco lo que vos decías en la introducción, ¿no? Me parece que es hora de empezar a hablar de un tema tan importante y que te va a marcar muchas cuestiones, que es el tema de la tierra, en manos de quién está la tierra, porque en definitiva se está planteando un espacio de recuperación por parte del Estado a través de un juicio, de que sabemos que tampoco es una gran solución, porque la demanda habitacional es terrible en Junín de los Andes, y también lo que hay que decir, Maitén, es que tenemos un ejido municipal de 140.000 hectáreas, de las cuales me atrevo a decir que el 60-70% está en manos de estancieros. Entonces me parece que ahí está la pregunta y ahí está el debate que deberíamos empezar a dar todos los juninenses, ¿no? Sin duda, si por el otro lado tampoco hay un registro serio, digamos, por parte del municipio de cuántas son las familias que necesitan un terreno, que necesitan vivienda, cuáles son esas condiciones, digamos. Tal cual, el hecho es que si bien muchas veces se escriben ordenanzas y después el Ejecutivo no le da cumplimiento, la ordenanza del INMUBI es una ordenanza del año 2007-2008, se sancionó, y si vos analizás la ordenanza, es una ordenanza que obviamente fue modelo de una ordenanza de Córdoba, recuerdo en ese momento, y que en definitiva da mucha participación, habla de un banco de tierra, cuestión que, la teoría está, pero lamentablemente hay políticas públicas que no las llevan a la práctica. Entonces, hoy nos encontramos que, por una cuestión de tierra, se termina haciendo, toda una cuestión, de estallido social, si se quiere, pero la última compra que hizo el Estado, que fue en el loteo social, eran tierras que en definitiva fue un gran negocio para un estanciero, y esto hay que decirlo, para Fach. Imagínate vos tener tierra cerca de un basurero y cerca de las piletas de oxidación. Eran tierras que comercialmente no tenían un buen valor, y en definitiva fue una acordada política que se hizo en su momento con el intendente Campos y se invirtieron, según para Junín, 7 millones en ese momento para comprar esas tierras, y es cuestión de que hoy se siguen planteando lugares que no son los óptimos o los adecuados para la vivienda, ¿no? Porque inclusive donde está la toma Toscas Blancas, toda esa zona es zona inundable y no debería ser zona para hacer vivienda, sino todo lo contrario, habría que ir para el otro lado. Pero al otro lado te encontrás con el hípico, que es un loteo que se hizo con cuestiones como si fuera algo privado, que en definitiva no pagan, como un country, por decir una manera, sino que tienen los retributivos como una casa común, y tienen muchas particularidades, tiene una entrada, tiene una sola salida, y en definitiva esto, me parece que de fondo nos merecemos todos los juninenses que empecemos a hablar del tema de la tierra, y que es un tema que en definitiva tiene que ver con nuestra propia historia, ¿no? De dónde venimos, porque no es casual que estemos rodeados de estancia, teniendo en cuenta que acá fue el último bastión de resistencia del pueblo mapuche, y acá fue donde nos acorralaron, y en definitiva fue el primer fortín, que es el Fortín Junín, Entonces me parece que desde ahí hay que partir,
y entender, porque digo, se cuestiona mucho, porque uno puede estar de acuerdo no con la familia Quesada, ¿no? Pero digo, se cuestiona muy fuertemente muchas veces a una familia de Junín y no se cuestionan a las grandes familias estancieras que nos rodearon y que todo el mundo sabe cómo se apropiaron de tierras, ¿no? De tierras que después de la conquista del desierto se comenzaron a repartir a justamente aquellos que financiaron esa terrible masacre que fue la mal llamada conquista del desierto. ¿Cuáles son los grandes problemas también que tiene hoy Junín? Realmente muy preocupado. Yo entiendo que se ha vaciado institucionalmente un poder, que es el poder, en este caso, del Consejo Deliberante. En definitiva, el bloque del MPN no ha querido sesionar. Hay temas centrales que hay que comenzar a trabajar. Digo, hoy no puede ser que hasta el día de hoy se esté cobrando un retributivo de 3.000 pesos por terreno baldío y no se hace absolutamente nada. Entonces, el bloque del MPN sigue confundiendo porque ellos creen que por ir al Consejo Deliberante están trabajando. Que el Consejo Deliberante tiene una tarea muy concreta, que es legislar en función de ordenanza y sobre todo controlar. Hay una emergencia sanitaria provincial donde la provincia se endeudó en muchísima plata y esa plata se está coparticipando a todos los municipios. El Consejo Deliberante debería saber hoy, decir, bueno, cuánta plata ingresó, cómo se están haciendo, digamos, las ayudas sociales, cómo está llegando la ayuda para aquel vecino o vecina que no tiene acceso a la leña, que no tiene acceso a estar en condiciones básicas para vivir. Toda esa información, lamentablemente, el Consejo hoy está vacío de información. Y yo sí comparto la primera parte que se llevó adelante, que era la cuestión sanitaria, que había que poner fortalezas ahí, pero ya pasaron casi 70 días, digo. Entonces llega un punto donde hay cuestiones que hay que comenzar a hacerlas. Lamentablemente el Consejo Deliberante hoy avisa de que mañana va a haber una audiencia pública por un bacheo, cuando hoy tenemos vecinos que realmente la están pasando mal, y a la vez se está planteando una sesión extraordinaria donde uno de los puntos que se quiere tratar es la tarifaria, y otro punto que también se va a tratar y que se va a incorporar mañana es, recordemos que donde está el CTH hoy, al lado hay un espacio donde se cedió al municipio para hacer tipo una ciudad deportiva. Sí, a las 10 de la mañana la audiencia pública por lo del barrio provincial y a las 11 se cerraría y comenzaría la sesión extraordinaria. Bueno, mañana también se va a presentar un protocolo para por ahí la semana que viene comenzar a sesionar nuevamente. Otra información es que el juzgado de falta también en el mes de junio se vence, el mandato de la jueza de falta también hay que cambiarlo, el Consejo Deliberante debe hacer un llamado público a personas que se quieran presentar para ocupar ese cargo, pero bueno, yo vuelvo a reiterar, lo más importante es el tema de la tarifaria y bueno, espero que mañana se pueda resolver. Igualmente vamos camino a enfrentar un contexto de crisis. Sí, en el último mes costó mucho poder pagar. Recordemos que hay una planta permanente del municipio, otra planta política, después hay una contratado a través de ordenanza y también están los contratados a través del monotributo. Hoy la información que por lo menos circulaba es que, bueno, obviamente le estaban pagando en cuota, algunos no han cobrado, entonces, bueno, hoy había un fuerte reclamo, en este caso era de los monotributistas que no se le había pagado lo que le adeudaba al municipio en concepto del trabajo que vienen realizando, ¿no? Así que se viene algo muy complicado. Yo entiendo que bueno, habrá que tomar algunas medidas para poder empezar a sobre todo a controlar el tema de los ingresos. Obviamente todos sabemos que no van a ser los mismos, sí sabemos del endeudamiento que tuvo la provincia y esos son los fondos que hay que comenzar a administrar, ¿no? Y en esta administración me parece que es sumamente importante que también el Consejo Deliberante pueda tener una participación activa, sobre todo para controlar. Yo reitero, hay definiciones políticas que se fueron tomando en cuanto a lo sanitario, que hay que hacerlas, independientemente de que sea oposición u oficialismo, pero hay otras cosas que es sumamente importante y que sean claros en cuanto a los números. Y bueno, muchas veces se dan estas situaciones, también pasó en la ceniza en algún momento, donde se hacen contrataciones directas, donde se pagan sobreprecios, bueno, todo eso, ojalá que no hayan existido, pero nosotros realmente esa información, si hoy vos venís de otro lado, Juan de los Andes, y a ver, ¿cuánta plata gastó? A ver, el Consejo, ¿tiene esa información? Lamentablemente Maitén no la tiene porque el Consejo Deliberante, la mayoría del Consejo decidió directamente dejar sin efecto
el trabajo de un organismo tan importante de control como es justamente el Consejo Deliberante. Así que yo creo que los medios de comunicación y sobre todo los comunitarios son sumamente importantes para comenzar a que la gente también se entere, entendiendo que la información es un derecho que tenemos las personas que habitamos este pueblo. Entonces es importante que lo empecemos a hablar. También hay que entender que el que hoy ocupa un cargo legislativo o un cargo de la función pública, justamente nos tienen que dar explicaciones ellos a nosotros, no nosotros darle explicaciones a ellos, porque digo, por ahí se pierde el concepto, ¿no? Y el que llega a veces a un cargo cree que nadie le puede decir absolutamente nada, y es todo lo contrario. Y si vos estás en un cargo de la función pública tenés que dar respuesta. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.